acerca del tema de anestesia en animales no convencionales. Los integrantes son Alexandra Rafuñay, Farid Chumbes y José Ramírez. Aquí hay una pequeña introducción acerca de este tema de anestesia en animales poco comunes. Vamos a utilizar diferentes tipos de anestésicos. Primero los encargados de la modulación positiva del receptor GABA. En este caso van a ser los neuroesteroides y anestésicos. También vamos a hablar acerca de los que bloquean los receptores NMDA, que vienen a ser los anestésicos disociativos, y sobre los que se encargan de potenciar la acción GABA, que son los anestésicos inhalatorios o hipnóticos. Ahora, hay un pequeño problema en cada una de estas especies para las cuales se le hace más complicado lo que es la anestesia. En caso de los roedores y lagomorfos, principalmente es el tamaño pequeño, ya que esos también presentan un metabolismo rápido y la dificultad que tienen para canalizar. Las vías más utilizadas en este tipo de especies es más que todo la vía inhalatoria y en algunos casos la intravenosa, y en el caso del conejo la intravenosa en la vena de la oreja. Los problemas que presentan también podrían ser una dificultad para la intubación, como mencioné anteriormente, ya también puede ser la apnea y los espasmos durante la intubación. En el caso de las aves, tenemos que estas también sufren de un metabolismo rápido y presentan riesgo de hipoxia. El tipo de vías que se utiliza para anestesiar este tipo de especies es la vía inhalatoria con ayuda de un tubo endotraqueal. Y en el caso de reptiles tenemos que el metabolismo de esta especie depende mucho de la temperatura y que estos tienen problemas respiratorios también. Entonces, las vías más utilizadas van a ser la vía inhalatoria. Ahora, con respecto a lo que mencionó anteriormente mi compañero, tanto roedores como lagomorfos son considerados una especie que es difícil de anestesiar. Esto debido a sus peculiaridades tanto anatómicas como fisiológicas, entre las cuales voy a mencionar algunas. Por ejemplo, ellos tienen un tórax demasiado pequeño debido a su tamaño y también un diafragma bastante sensible y que es bastante activo, por lo cual debemos tener cuidado al momento de hacer la ventilación manual para no producir daños en el animal. También, como mencionó mi compañero anteriormente, tiene una alta tasa metabólica, por lo cual suele eliminar los residuos de los fármacos muy rápidamente. También tiene una glotis bastante profunda que alcanza hasta lo más profundo de la faringe, lo cual va a dificultar la intubación endotraqueal, por lo que se opta por el uso de cámaras o mascarillas para inducir la anestesia. Después también son térmicamente inestables por lo cual cambian su temperatura demasiado rápido y también si no se les maneja de manera adecuada pueden producir un estrés bastante elevado y esto va a conllevar a un incremento en la frecuencia cardíaca, lo cual puede traer problemas durante la anestesia. Ahora, con respecto al tipo de anestesia, contamos con la inhalatoria y la inyectable. Estos, a diferencia de los animales domésticos como el perro y gato, se manejan de forma separada. Dentro de los fármacos más utilizados en la anestesia inhalatoria es el isoflurano y el sevoflurano, que van a inducir a una anestesia profunda y controlada, esto mediante la administración inducida por una cámara, también con el manejo del flujo de oxígeno y también la vaporización. Después tenemos la anestesia inyectable, que también ha sido descrita en estos animales, que es producida por la administración de fármacos como la combinación de la ketamina, que es un anestésico disociativo, junto con la silacina, por ejemplo, que tiene un efecto sedante. Esto con el fin de... sin embargo, debido a su alta tasa metabólica, estos son eliminados muy rápidamente, por lo que para obtener una anestesia quirúrgica adecuada se requieren de dosis mucho más elevadas y repetidas de estos fármacos.
Esto va a propiciar a que se genere una depresión a nivel respiratorio, por lo cual se tiene que tener mucho cuidado cuando se manejan este tipo de fármacos. También una combinación anestésica bastante utilizada es la ketamina y la acepromacina, por ejemplo, que va a proporcionar una disociación, o sea, se va a observar un animal que está disociado de su ambiente y a su vez también va a haber una relajación a nivel muscular. La duración de estos fármacos en el organismo va a variar dependiendo de la combinación de fármacos, que puede ir entre los 25 y 40 minutos, pero si se le administra otro fármaco sedante, puede llegar incluso hasta los 80 minutos. Y para poder complementar este protocolo anestésico, ya sea para prolongar el tiempo de duración y mejorar la calidad de la anestesia, se usa la combinación neuroleptoanestésica. ¿Esto qué quiere decir? Que se hace uso de la combinación entre un neuroléptico, que viene a ser un tranquilizante, junto con un opioide, que en este caso, por ejemplo, es el tramadol. Y lo que se busca es que esta combinación produzca una analgesia profunda con un mínimo de sedación, lo que va a permitir la cooperación del animal, ya que va a estar calmado, pero aún con un ligero grado de conciencia. Entre los agentes más utilizados, por ejemplo, están la acepromacina, con propiedades antirrítmicas que van a actuar a nivel de los receptores dopaminérgicos 2 y va a intervenir en su neurotransmisión que va a actuar a nivel del sistema límbico y central, haciendo que se produzca un efecto de sedación y tranquilización en el animal. Esto en combinación con el tramadol, que viene a ser un antagonista, un antagonista que va a recaptar tanto las catecolaminas como la serotonina y la adrenalina. Esto va a ser principalmente para el manejo del dolor en los animales durante el proceso anestésico. En cuanto a los mecanismos de acción, tenemos al isoflurano, que va a potenciar la acción GABA en los receptores GABA-A y va a producir una depresión en el sistema nervioso central y va a inducir la pérdida de conciencia y la anestesia. Esto producto de una disminución en la excitabilidad neuronal, producto de una hiperpolarización, que va a inhibir tanto los canales de sodio y calcio dependientes de voltaje. Los efectos fisiológicos pueden ser una vasodilatación que, si no se tiene cuidado en las dosis, puede ocasionar una hipotensión arterial y también una depresión a nivel respiratorio. Ahora, en cuanto a la ketamina, como mencioné anteriormente, es un anestésico disociativo que va a actuar como un bloqueante en los receptores NMDA y, como mencionaba la profesora anteriormente en clase, va a sustituir el puesto del magnesio y también va a impedir la acción del glutamato, que es un neurotransmisor por excelencia excitatorio del sistema nervioso central, y va a bloquear la transmisión nociceptiva, alterando la percepción sensorial, en donde el paciente va a estar disociado de su entorno, pero aún mantiene los reflejos y cierta actividad motora. Ahora, en cuanto al tramadol, este es un analgésico de acción central, un opioide, que va a ser un agonista débil de los receptores MU y va a inhibir la recaptación de la serotonina y la noradrenalina en las neuronas del sistema nervioso. Ya, ahora en el caso de las antenas en aves, tenemos que las aves presentan un sistema respiratorio distinto a los mamíferos. Esto incluye lo que se conoce como sacos aéreos, que van a permitir un flujo de aire unidireccional.
Y estos, al no tener diafragma, la ventilación va a depender del movimiento torácico, lo que los hace vulnerables a las compresiones torácicas durante la anestesia. En este caso, en las aves es más recomendable lo que es la anestesia inhalatoria, ya que siendo por excelencia el isoflurano el agente preferido por su rápida difusión y su recuperación. Se puede administrar mediante el uso de máscara y se recomienda el uso de tubo endotraqueal 5 para evitar el daño en la tráquea. En el caso de los fármacos más usados en las aves tenemos el isoflurano, como mencioné anteriormente, que va a ser usado para la inducción y mantenimiento anestésico general. También el sevoflurano, que va a ser utilizado como alternativa del isoflurano. También tenemos el propofol, que va a ser usado para la inducción anestésica rápida, la ketamina, que va a ser usada en combinación por sedación y anestesia, y el afaxalona, que va a ser utilizada como inducción y sedación suave. Ahora, como mencionó anteriormente, el mecanismo de acción del isoflurano, la ave al recibir este fármaco lo que va a incrementar va a ser la potenciación de la acción del GABA, ya que el GABA es un neurotransmisor inhibitorio. Esto va a reducir la actividad neuronal, provocando lo que es la pérdida de conciencia, una relajación muscular y la amnesia. Esto a su vez va a traer por consiguiente problemas como lo que es va a reprimir el centro respiratorio, para lo cual es necesario el uso de un tubo endotraqueal para la ventilación manual y el monitoreo constante. También va a producir lo que es una vasodilatación y lo que pasa con esto es que no se va a poder metabolizar en gran proporción, ya que se va a eliminar principalmente por los pulmones. En la anestesia de reptiles, esta es la representación es un pacto de desafío muy alto, ya que tiene un metabolismo que está constante con lo que es la temperatura. También lo que es la respiración, ya que sea tipo anaeróbica, y también por la retención de la respiración. Ahora, para considerar la parte anatómica y fisiológica, los reptiles tienen 3 cavidades, 2 aurículas y un ventrículo. Esto hace que haya una combinación de oxígeno, tanto oxigenada y no oxigenada. También requiere de abordajes específicos, como lo que sería venopulsantes, ya que, como por ejemplo en las tortugas, tienen un caparazón muy amplio, las cuales cubre todas las partes de su superficie. Para esto vamos a utilizar lo que es la yugular, la cefalia, la subcarotidea, la femoral, y para esto también tener unas colocaciones de sensores. También la actividad neuronal y respuestas de anestesia es directamente hacia la temperatura, ya que la temperatura corporal es dependiente mucho de lo que es la temperatura del ambiente, y por consecuencia va a alterar un poco lo que es el metabolismo, tanto sea la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y también lo que es va a haber un cambio, una función enzimática de la farmacocinesis o farmacodinámica de cada fármaco. Los fármacos más usados normalmente es la ketamina, que es la inducción y mantenimiento de la anestesia. A menudo es combinada con sedantes. También sería la isoflurano, que es mantenimiento de la anestesia. El sevoflurano mantiene la anestesia, considerándose aseguro de muchas especies. Propofenol es inducida mediante lo que es la anestesia, y especialmente en algunas especies como los reptiles. Para tener en cuenta del propofenol, ¿qué es un propofenol? Es un fármaco anestésico general, de las cuales tiene su composición química 2,6 disopropofenol. Es insoluble en agua, pero muy liposoluble, con una presentación comercial con la forma de emulsiones lipídicas con glicerolídicos y de la cadena larga. Su mecanismo de acción sería más que todo sobre el complejo de los receptores GABA, en este caso sería GABA,
una acción de los neurotransmisores de GABA, los cuales inhiben los transmisores sinápticos. Su metabolismo tiene dos, tanto hepática y extrahepática. En el caso de la hepática sería en el hígado un 60% a 70%, un conjugado gluconidos y sulfatos inactivos que son excretados por la orina, y la extrahepática sería un 30% menor de la medida, aproximadamente un 10% a nivel de la parte del pulmón. Y la eliminación sería principalmente un renal un 88%, y la parte fecal sería 1,6%, y el resto no sería metabolizado y expulsado por la orina. Su mecanismo de acción sería más que todo en el sistema nervioso central, las cuales estas van a afectar en los receptores GABA, más que todo en el receptor GABA. Esto activando los canales ionotrópicos, los canales de cloro, permitiendo el paso de cloro hasta el punto que va a haber una hiperpolarización. Esto en consecuencia nos va a dar la nula o un paro en el parche sináptico. En las partes fisiológicas nos va a dar un aumento de una disminución de la presión craneal, una disminución ocular y una disminución del oxígeno para que no pueda activarse el cerebro. También en la parte cardíaca va a darse una vasodilatación, también va a reducir la resistencia sistémica, y también una resistencia pulmonar. En el caso del pulmón, lo que va a hacer es una apnea. Para esto, la reacción de esta apnea va a aumentar la frecuencia respiratoria y el volumen corriente para que esta pueda absorber todo el oxígeno posible antes de que llegue a la apnea. También, como sabemos, va a influenciar en la zona del gatillo, ya que como sabemos, la zona del gatillo no tiene la barrera hematoencefálica y por ende puede ser estimulada por cualquier tipo de fármacos o tipo de alteraciones. Esto van a inhibir lo que es la dopamina y por ende va a hacer que no se produzca la emesis. Es un antiemético también. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Nada? Ya. Entonces, vamos a aclarar una cosa. Ya. Primero, ¿no? Si se dan cuenta, la anestesia en estas especies, y bueno, se van a dar cuenta más cuando lleven el curso de anestesiología, se maneja de una manera distinta, ¿no? Estos animales, en principio, no son animales de fácil manejo. Entonces, ¿cuál es el primer principio que buscamos realizar con estos pacientes? ¿Qué creen? Inmovilizarlos. Ya, o sea, no es que tú vas a agarrar a tu conejo y le vas a poner una cámara venosa, o sea, no se deja. Hay que inmovilizarlos, ¿ya? Entonces, el uso de las ciclosaminas como la ketamina o la tiletamina van a ser muy frecuentes verlos en las estrategias anestésicas de estos pacientes, porque lo buscamos inmovilizar. También podemos observar que hay ciertas diferencias también con el uso de algunos fármacos también por cuestiones anatómicas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la barrera, hematológica hacia el sistema nervioso central, ¿no? En el caso de los reptiles, por ejemplo, son más receptivos para con el propofol, los deprimen más, lo cual también hay que tener cuidado. Con reptiles es muy importante tener en cuenta que la hipotermia es una cuestión crucial y grave. Si de por sí para todos los pacientes lo es, para ellos más, ¿ya? Por otro lado, la mayoría de mantenimientos que vamos a hacer también en esas especies son por vía aérea, o sea, inhalada, ¿no? Ya que muy pocas veces podemos tener la facilidad a un acceso venoso para considerar la alternativa o una activa, ¿no? Quizás en un conejo, pero te diré que por experiencia no funciona, o sea, necesitas mayor potencia. O sea, estos pacientes, como tienen un metabolismo más acelerado,
ya metabolizan más rápido los fármacos y por consiguiente necesitamos potenciarlos un poco más con otros, ¿no? Y como ya les había comentado, el ciclorano es un fármaco bastante potente, un depresor neurológico bastante potente y nos sirve mucho para estas especies, ¿no? Ahí de todas las especies presentadas, el que sí podría estimular es un conejo, ¿no? Un cuy, ¿no? Pero de ahí las demás especies manejar un mantenimiento no. Con referente a la neuroleptoanalgesia, sí es un mecanismo que nos sirve mucho, al menos en las especies mamíferas, porque buscamos manejar la analgesia y nos va a ayudar a potenciar la sedación, ¿no? Y como vemos, utilizamos, si bien el tramadol es un opioide, digamos, débil, ya a diferencia de los otros, porque necesitamos una mayor dosis para que funcionen estos opioides, por ejemplo, ¿no? Un tramadol en un conejo tú lo pones a 4 miligramos por kilo, ¿no? Ya, mejor para irnos a la misma especie. En un perro tú utilizas un tramadol a 2 o 3 miligramos por kilo, ¿ya? Versus un fentanilo, ¿no? Un fentanilo también es puro, pero es más potente. Fentanilo lo usamos a 5 hasta 10 microgramos por kilo. Pensando como solos, ¿ya? O sea, retiro el hecho de que los combino. Porque en combinación un fentanilo lo utilizo a mucho menos dosis porque lo combino con otros fármacos, ¿ya? Entonces, si fueran solos, y dense cuenta la diferencia, ¿no? O sea, uno está medido en microgramos, ¿no? De 5 a 10 microgramos es ínfimo, a 3 miligramos, ¿no? Del tramadol. Entonces, pero la diferencia está en el tiempo de acción, ¿no? Yo porque utilizo uno de corta acción, muy aparte que me sirve porque es más potente el fentanilo para manejar analgesia en especies como perro, gato, porque yo lo puedo seguir manteniendo, ¿no? En cambio, en otras especies es un poco más difícil manejar un mantenimiento a través de una activa, ¿no? Y también eso me puede ayudar a que pueda haber un efecto de presión un poco mayor, ¿no? O sea, porque funcionan diferentes los animalitos. Ya, entonces, por ejemplo, el tramadol se utiliza mucho en lagomorfos, en roedores más grandes como cuyes, ¿no? Como parte de la premedicación, ¿no? Lo cual no hemos visto en aves, no hemos visto en reptiles, ¿no? Además, el uso de opioides en estas especies a veces no está, o sea, su metabolismo como tal, su mecanismo de acción como tal no está bien estudiado, o a veces no se ve ni un efecto, ¿no? En esas especies. Y sí, pues, ¿no? La intubación también es bien difícil en estas especies, pero es necesaria, ¿no? Sobre todo en aves, y saber intubar bien, porque te puedes ir a los sacos aéreos. Y empiezas a insultar los sacos aéreos y también el pulmonar. Entonces es un poco complejo, ¿no? Pero también se puede utilizar las mascarillas, solo que si el animal se deprime mucho, no puedes actuar en hacer algún mecanismo de defensa. Los tubos endotraqueales en ellos también son sumamente delgados. Se utilizan, las medidas que nosotros usamos en perros y gatos es hasta el 2,5. En ellos se utiliza 1,5, 2. O sea, son sumamente delgaditos. ¿Ya? Y en lagomorfos o en cuyes es imposible intubarlos. O sea, se puede, pero es bien difícil porque estas especies no abren la boca, porque es parte de su anatomía, ¿no? Su apertura de la boca es muy ajustada, y lo que se utiliza sí son los dispositivos de laringios como los billetes, lo que más utilizan esas especies, ¿no? Bueno, no sé si algo más alguien quiere comentar o preguntar. Bueno, creo que mencionó que la ketamina se utilizaba, se combinaba con algún Relajante muscular. relajante, Sí. esa condición. Tienes que apuntarlo, asociarlo con un relajante muscular para que ahí, por ejemplo, los dos están funcionando como antagonistas, ¿ya? En este caso, el benzodiazepínico o el alfa-2 agonista está no necesariamente antagonizando, pero sí está revirtiendo un poco el efecto de hipertonía muscular que me genera la ketamina, ¿no? Entonces ahí los dos se juntan y hacen un efecto de antagonismo, pero digamos en pro del paciente, ¿no? Entonces, más bien un poco para graficarlas aquí, ya que tenemos la máquina aquí, vamos a poder ¿ya? Aquí es el vaporizador, ¿ya? Como está hablando en clase, aquí es donde el anestésico